Ya. ¿En qué consiste la ruta de evacuación? Generalmente, antes de iniciar cualquier operación, debemos establecer las probables rutas de evacuación. La distancia mínima a la cual debemos evacuar en función al producto o la sustancia que probablemente podría estar involucrada en un incidente de seguridad. Entonces, esas son las acciones que deben preverse con tiempo suficiente antes de iniciar cualquier actividad. ¿Ya? Existen distancias mínimas de evacuación en función al producto. Y respecto a la ruta de evacuación, hay factores a tomar en consideración. No necesariamente es la misma ruta de evacuación preestablecida en caso de un tsunami o en caso de un terremoto. Muchas veces se opta por rutas de evacuación en función, ¿no?, al lugar donde se ha propiciado un incidente de la seguridad por mercancía peligrosa y la dirección del viento. Son los dos factores a tomar en cuenta, ¿no? ¿Por qué tomamos en consideración el punto comprometido con el incidente? Porque si vamos a evacuar y si seguimos una única ruta de evacuación, es probable que esa ruta de evacuación esté comprometida con la zona involucrada. Entonces, es importante establecer rutas de evacuación que no involucren las zonas de trabajo o de almacenamiento de materiales peligrosos, ¿ya? Y siempre tomando como referencia la dirección del viento, ¿no? Ya hemos dicho que para evacuar en función a la dirección del viento debemos hacerlo en dirección al viento, ¿no?, a favor del viento, es decir, el viento por la espalda, ¿ya? Entonces, estas rutas de evacuación hay que predefinirlas en función a los lugares donde se pueda comprometer la seguridad en la manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas y a la dirección del viento. Y hay que tomar otras previsiones, ¿ya? Como por ejemplo, ¿no?, los vehículos de emergencia deben quedar estacionados en posición de salida y sin obstáculos delante, ¿ya? De tal manera que, ni bien activado el plan de comando y control, inmediatamente salgan y no tengan ningún obstáculo que impide su libre movilización. Inicialmente, la distancia, ¿no?, en caso no tengamos datos e información respecto a la distancia mínima de evacuación en función al producto, la distancia no debe ser menor de 50 metros. Entonces, siempre tomar en consideración de que hay una distancia inicial de evacuación, ¿ya?, en función a factores determinantes, en función al producto comprometido, ¿no? Hay productos que son muy ligeros, que rápidamente el viento los moviliza, los traslada y podría comprometer un área muy grande. Entonces, es importante, antes de trabajar en un espacio donde esté involucrado material peligroso, tomar referencia de cuáles son esas distancias mínimas. En caso no se tenga información, lo mínimo es 50 metros. Ojo, es la distancia inicial de evacuación, ¿ya? No quiere decir que ahí me voy a quedar. Es muy probable que posteriormente, ya una vez evidenciado que el siniestro no es controlado, va a demandar una evacuación final a una distancia mucho mayor, tomando como referencia otros factores. Bien, no debemos estar expuestos a derrames que puedan avanzar a través de los pendientes o calles, ¿ya? Entonces, hay que tomar en consideración, pues, que si producto de una pendiente, una gradiente, podría canalizar los derrames y podría comprometer los espacios o las zonas de trabajo, ¿no?, para tomar como referencia y tratar de evitar rutas de evacuación que comprometan esas zonas. Igualmente, debemos evitarnos ubicar frente a cabezales de los tanques que contengan gases a presión, puesto que en caso de explosión serán proyectados con gran violencia, ¿no? Ha habido casos de proyección de partículas o estructuras metálicas distancias superiores a 800.000 metros. Entonces, siempre hay que tomar como referencia, pues, en caso de explosión, cuál es el área comprometida
para poder definir los espacios de evacuación, las distancias mínimas de evacuación, para no vernos comprometidos con un siniestro que involucre la explosión de un tanque de almacenamiento, ya sea de gases inflamables o de líquidos inflamables que podrían propiciar una explosión, ¿no?, una vez que se ha inflamado el producto y no tenga espacio para poder ser liberada esa generación o onda expansiva, ¿no?, potente. Si es posible, buscar una posición por sobre las alturas de riesgo, especialmente si los gases no son más pesados que el aire, ¿no? Si tenemos como referencia que los productos que se manipulan o almacenan en las zonas de trabajo son más pesados que el aire, ¿no?, deberemos ubicarnos pues en alturas lo suficientemente grandes que en caso de que se produzca una explosión, la onda expansiva no pueda comprometer nuestra propia seguridad, ¿ya? Entonces hay que tomar como referencia estas medidas, ¿no?, de seguridad, ¿ya?, en caso de comprometerse en materiales peligrosos. La comunicación o alarma, o sea, les dije a ustedes que no solamente hay que evacuar el espacio, sino activar el sistema de comando y control, y eso involucra necesariamente alertar sobre los riesgos que se han presentado, de tal forma de que un puesto de comando o un puesto de control o un centro de control tome conocimiento para activar el sistema de seguridad, ¿no? Hay una estructura preestablecida, una organización de respuesta de emergencias que escalonadamente, en función al tipo de riesgo, va a ir, ¿no?, proyectándose hasta conformar el comité de crisis, ¿no?, para hacer frente a siniestros mayores, ¿ya? ¿Qué información deberemos brindar para poder garantizar que la información que proyectamos sea útil, ¿no? Primero, la naturaleza del local, dónde estoy ubicado, qué áreas han sido comprometidas, ¿ya? Si existe fuego, humo, gas o derrame visible, información importante para poder conocer el tipo de amenaza, ¿no? Incluso la cantidad de producto derramado. Cuanto mayor sea el derrame, mayor sea el área comprometida, mayor es el riesgo, y por lo tanto hay que de alguna manera dar una información que nos permita visualizar la magnitud de la amenaza, ¿no? Si existen víctimas, ¿no?, qué cantidad, cuál es la apariencia de su estado, ¿no?, para poder de esa forma brindar información para que el personal paramédico que acuda tenga una idea clara de qué es lo que ha sucedido y qué magnitud de problema existe para ir debidamente equipado, ¿ya? Descripción del producto, las etiquetas, contenedores, las empresas involucradas, volumen estimado de material comprometido. O sea, si hay un incendio en las inmediaciones, ¿no?, a un tanque de tales capacidades de almacenamiento, de tal determinado producto, esa información nos permite magnificar el problema, ¿ya? Unidades de apoyo requerido, ¿no? Hay unidades HAZMAT, ¿no?, es decir, unidades de apoyo en la luz, para hacer frente a siniestros con materiales peligrosos, unidades especializadas de bomberos, ¿no?, efectivos policiales si se requieren para control de tráfico en las zonas, ¿no?, ambulancias con personal de servicio médico de emergencia, del SAMU, ¿no?, es un sistema de emergencia equipados para hacer frente a siniestros que involucren materiales peligrosos, etc. Entonces, es importante pues que cuando activemos la alarma brindemos información apropiada que de alguna manera permita, ¿no?, conocer la magnitud del problema y cuál es el área comprometida y quiénes están comprometidos para poder activar de manera adecuada el sistema de comando y control. El control de las vías de acceso. Cuando sucede un siniestro, no necesariamente tú eres la única persona involucrada en el suceso. Es muy probable que otras personas alrededor igualmente estén involucradas. Entonces, activar la alarma, más allá de notificar al puesto de comando
a una central de emergencia, hay que alertar a todo el personal que está alrededor, en nuestro alrededor, para que tome conocimiento y proceda a la evacuación. ¿Ok? Adicionalmente, ¿no?, hay que evitar que el personal se comprometa con las zonas involucradas. Por lo tanto, hay que controlar y definir claramente cuál es el espacio comprometido para que nadie ingrese, ¿no?, y verificar que todo el personal involucrado salga del área comprometida. Entonces hay que evacuar hacia un lugar adecuado e evitar, ¿no?, que el personal ingrese y se comprometa con el área bajo siniestro, y para eso tenemos que establecer, pues, un esquema que impida el ingreso y salida de personas, ¿ya? Principalmente cuando se trata mercancías peligrosas pasivas, ¿no?, que no se evidencian de manera inmediata. Por ejemplo, materiales radioactivos, infecciosos, algunos que son tóxicos, ¿ya? En este caso debemos ser estrictos respecto al control de acceso y salida del personal. Y finalmente es implementar un sistema de comando de incidentes. O sea, inicialmente la persona que detecta el problema se convierte en la persona la más caracterizada del grupo en el comando de incidente mientras no sea relevado. Es decir, que una vez que ha activado la alarma y ha evacuado, la más caracterizada, que va a tener el control de la situación en el momento, se convierte en el comando de incidente, el que va a evitar que alguien ingrese y va a brindar información fidedigna mientras no sea relevado por personal especializado que forma parte de una brigada de respuesta de emergencia. ¿Ya? Entonces, siempre tomar en consideración que hay que mantener comunicación permanente, información permanente, de tal forma de que a través de la comunicación y la información que estemos brindando, ¿no?, facilite la labor de los equipos de respuesta de emergencia. Y una vez que llegue al lugar del siniestro el equipo de respuesta de emergencia, va a haber una persona que asuma esa función de comando y control. ¿Ya? Entonces, esa es más o menos la estructura que debemos tomar en consideración para poder impedir que personas se vean involucradas y tomar medidas previsorias, ¿no?, para poder garantizar nuestra propia seguridad. Y finalmente, como un resumen de lo que hemos venido diciendo, ¿no?, podemos establecer que cuando se trata de materiales peligrosos, tomar en consideración estas tres referencias. Primero, el factor tiempo. Cuanto menor tiempo esté expuesto a las condiciones que involucren materiales peligrosos, mayor probabilidad de éxito. ¿Ya? Entonces, el tiempo de exposición es sumamente importante. Reducir el tiempo de exposición al menor valor posible. ¿Ya? Eso involucra, pues, evacuar las áreas, no comprometernos con los espacios que están comprometidos con el siniestro, ¿ya? Y el tiempo es fundamental. Distancia, mantener la mayor distancia posible del lugar del siniestro, o sea, lo más alejado posible. ¿Ya? Cuanto más alejado esté, menores probabilidades de verme comprometido con el siniestro. ¿Ya? Entonces el factor distancia es fundamental. Y finalmente, las máximas precauciones. Siempre tomar las precauciones apropiadas, definir, ¿no?, cuál es el equipo apropiado de seguridad que debo utilizar si estoy comprometido con las áreas bajo amenaza, de tal forma de que si no tomo estas previsiones, es muy probable que me vea comprometido con el siniestro. Entonces, las máximas precauciones, usar el equipo apropiado, ¿no?, evitar el menor tiempo de exposición y mantener la mayor distancia de los espacios comprometidos. Cumpliendo con estas tres premisas, ¿ya?, de esa forma vamos a garantizar, pues, la seguridad
ya considerando que la seguridad es responsabilidad de todos y no suceda lo que vemos acá, pues, ¿no? De responsabilidad de no estar debidamente equipado, un espacio comprometido con material peligroso, donde vemos personal debidamente equipado que está actuando, haciendo frente a un probable compromiso con materiales peligrosos y que ponen en riesgo nuestra propia seguridad. Bien, señores, les agradezco su atención, espero que de alguna manera esto les permita a ustedes estar preparados para actuar de manera apropiada, ¿no? Identificar primero, reconocer, identificar la presencia de materiales peligrosos, tomar información importante, por eso es importante que antes de iniciar cualquier actividad en la cercanía de material peligroso, sepan ustedes, ¿no?, cuáles son las características físicas y químicas del producto, cuáles son los riesgos a los cuales estamos expuestos, qué medidas de precaución debo tomar, entre los cuales está la distancia mínima de evacuación, ¿ya? Y en caso de hacer frente al siniestro, estar debidamente equipado, con el equipo apropiado, y para eso debemos interpretar de manera apropiada las hojas de seguridad del producto antes de iniciar cualquier actividad en un espacio que contenga materiales o sustancias peligrosas. Okay. Muchas gracias.